La convertibilidad, el 1 a 1, la década de los 90. El gobierno de Menem para algunos fue el mejor gobierno de la historia y para otros el gobierno que nos llevó a la peor crisis social de nuestra historia. En el video de hoy vamos a ver qué nos dicen los datos. Para empezar a entender la década de los 90, primero tenemos que conocer la década de los 80, saber de dónde veníamos. Se terminaba la dictadura y el 30 de octubre de 1983, Alfonsín asume la presidencia. Retomábamos la democracia. Vamos a escuchar algunas de las palabras de Alfonsín a ver si su discurso les suena familiar. Alfonsín asume con un déficit fiscal de casi un 12%. Sabía que la situación económica era complicada, pero tenía algo importante: el apoyo popular. Lamentablemente, ni Alfonsín ni su gabinete de ministros supo poner la economía en marcha, estabilizar la economía. La inflación durante la mayoría de su mandato fue de 3 dígitos. La deuda externa había aumentado demasiado y en 1988 entramos en default. El déficit se financia con emisión monetaria y llegamos a 1989 con la famosa hiperinflación de Alfonsín. Fue un año horrible. Pueden consultar a cualquier familiar que haya vivido esa época. Los precios aumentaban 2 o hasta 3 veces durante el mismo día. Ir al súper a la mañana o ir a la noche podía implicar pagar por el mismo producto el doble del precio. La inflación era un descontrol. Congelar tarifas y poner precios máximos no funcionó. La pobreza llegó al 47,3% y Alfonsín tuvo que dejar su cargo antes de tiempo. Ahora sí, teniendo el contexto de dónde veníamos, vamos a la razón por la que vinieron a este video: la década de los 90. El Honorable Congreso de la Nación Argentina, reunido en Asamblea, resuelve. Artículo primero. Declárase electo presidente de la Nación Argentina por el término constitucional de 6 años, a contar desde el 8 de julio de 1989, al ciudadano don Carlos Saúl Menem. En este mismo balcón estuvieron muchos presidentes de la Argentina, pero hay uno que fue mi maestro, de quien me considero su discípulo, el 3 veces presidente de los argentinos, teniente general Juan Domingo Perón. Como mencionaba antes, Alfonsín adelanta el traspaso de mando y Menem asume anticipadamente. Pero la solución a la inflación no es algo que logran conseguir al instante o que tenían clara la idea desde el principio. Menem tuvo 3 ministros de Economía que no lograron encontrar solución hasta que en 1991 llega Domingo Cavallo. El plan de Cavallo tuvo 2 ejes fundamentales. Por un lado, un decreto importantísimo, que les voy a dejar en la descripción si les interesa leerlo completo, pero básicamente fue un decreto de desregulación. A través de ese decreto eliminó todos los controles de precio que habían fracasado durante las gestiones anteriores. Eliminó entes destinados a controlar precios,
como la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, la Dirección Nacional del Azúcar, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, y algo importantísimo, eliminó todas las restricciones y los impuestos para importar y exportar. Podías importar o exportar la cantidad que quieras del producto que quieras y sin pagar impuestos. Esto fue un punto súper importante porque permitió ingresar al país insumos y tecnología que nos permitieron ser más productivos. Y además, durante una década clave, los 90, la llegada de Internet y una revolución tecnológica impresionante en todo el mundo. Mencioné primero el decreto porque estoy seguro que muchos lo desconocían, pero el otro eje fundamental del plan de Cavallo fue la conocidísima Ley de Convertibilidad. Esta ley nos permitió poner un ancla a la emisión monetaria. Le ataba las manos al Banco Central y no podía emitir ni un peso más hasta que ingresara $1. El 100% de la base monetaria estaba totalmente cubierta por los dólares que disponía el Banco Central. Se elimina el austral y surge el peso, que es la moneda que tenemos hasta el día de hoy. El plan de Cavallo fue completamente exitoso en la reducción de la inflación. En 2 años pasamos de una hiperinflación de 4 dígitos a tener un solo dígito de inflación, sostenido durante años. Y todo esto habiendo eliminado los controles de precios y el congelamiento de tarifas. En cuanto a la economía, el PBI tuvo un crecimiento histórico, impulsado en gran parte por el acceso a la tecnología que permitía importar desde el exterior sin dificultades todos los avances tecnológicos. En cuanto a la industria, la productividad industrial tuvo un aumento promedio del 8% anual durante la década de los 90. Y para quien no tenga mucha referencia sobre economía, en esa época el promedio mundial era un 2%. Argentina crecía su productividad 4 veces más que el promedio mundial. En cuanto a aspectos negativos, el desempleo tuvo un aumento, más que nada posterior a la crisis del tequila en el año 95. Esto en parte también se vio afectado por las privatizaciones. Miremos de nuevo este gráfico. Vean que en 1993 se redujo a 0 el déficit. Sin embargo, no duró más de un año. Una de las estrategias del gobierno de Menem para solucionar esto fue privatizar empresas estatales, que eran ineficientes y tenían pérdidas increíbles. En la actualidad tenemos casos como Aerolíneas Argentinas, empresas que año a año solamente acumulan déficits y aumentan el agujero que el Estado tiene que cubrir. Acuérdense que el Estado no crea riqueza. Todo lo que paga el Estado lo consiguió recaudándolo de impuestos que le cobró al sector privado. En fin, empresas estatales que generan déficits enormes y son ineficientes, sin tener en cuenta los casos de corrupción, sueldos engrosados con conceptos extraños, cantidad excesiva de empleados y muchas otras cosas que ocurren en este tipo de empresas. En los 90 había una gran cantidad de estas empresas, y al privatizarlas, sumado que en algunos casos esas privatizaciones fueron regalos a amigos con casos de corrupción, aumentó el desempleo. Les voy a dar un ejemplo de un caso conocido. Había una empresa metalúrgica en San Nicolás, no voy a dar el nombre, que tenía 13.500 empleados. Cuando se privatizó pasó a tener 3.500 empleados. Es decir, 10.000 personas quedaron desempleadas. Sin embargo, durante el primer año que fue privada la empresa, duplicaron la producción. Había muchas de estas empresas, básicamente llenas de lo que conocemos como ñoquis. Esto generó un aumento del desempleo, porque al privatizar la empresa, si querés ganar plata,
no podés tener una exorbitante cantidad de empleados para no producir nada. ¿Pudo haberse hecho algún plan para no dejar a toda esa gente en la calle? Probablemente sí, debió hacerse. Por más ñoquis que sean, son familias que se quedan sin fuente de ingresos, y esto fue un reclamo muy fuerte durante esa época. Como les comentaba antes, Argentina tuvo un salto en la productividad enorme durante la década de los 90. El problema es que nos atamos a una paridad con Estados Unidos. El dólar estaba apreciándose a niveles increíbles. El salto en la productividad y la tecnología que tuvo Estados Unidos en nada se comparaba con nosotros. Si les pareció importante el salto del PBI de Argentina durante esta época, fíjense qué chico nos queda cuando en el mismo gráfico metemos los niveles de Estados Unidos. Nos habíamos atado a una moneda que no podíamos alcanzar y teníamos una necesidad de devaluar si queríamos sostener la convertibilidad. Menem tenía que encontrar un momento donde, teniendo la confianza de la gente, ir adecuando el valor de la convertibilidad o abandonar el sistema. Lamentablemente, en el camino tuvimos la crisis del tequila de 1994. En 1996, Cavallo ya no es ministro de Economía. Después tuvimos la crisis del sudeste asiático en 1997. La crisis rusa de 1998. La crisis turca de 1999. Y en el mismo año, la crisis de Brasil en 1999, que devaluó su moneda y era nuestro principal socio comercial. A todo esto se sumó que en esta época comienza el periodismo de investigación. Programas periodísticos que comenzaron a sacar a la luz las causas de corrupción y las irregularidades del gobierno. Entre los destacados podemos encontrar el programa Día D, con el que Jorge Lanata empezaba su carrera en la televisión y con el que se llevó 5 Martín Fierros. La imagen de Menem se debilitó, el déficit fiscal empezó a aumentar y la deuda empezó a crecer. Los términos de intercambio no eran los mejores. La soja estaba en un precio internacional bajo y nuestra balanza comercial empieza a ser desfavorable. A esto se suma lo que mencionábamos antes. Los shocks externos hacen que las inversiones disminuyan y se canalicen hacia Estados Unidos. Esto apreciaba el dólar y nos ponía mayor presión que nos impedía sostener el 1 a 1. El 10 de diciembre de 1999 asume De la Rúa, que gana las elecciones con casi un 50% de votos, diciendo que iba a sostener la convertibilidad. De la Rúa sabía que no podía cumplir con su promesa, termina renunciando y yéndose en helicóptero en diciembre de 2001, en un símbolo que todos recuerdan como la peor crisis social de nuestro país, con el pueblo pidiendo que se vayan todos. En cuanto a darle una valoración a la década de los 90, tenemos dos bandos. Por un lado, las personas que destacan cómo funcionó el programa de convertibilidad para reducir la inflación. Acordémonos que teníamos una inflación de 4 dígitos y en 2 años logramos conseguir estabilizar eso en inflaciones que tenían un solo dígito. Y por el otro lado tenemos al grupo de personas que destacan este último momento de la convertibilidad, donde se convirtió en algo que no podíamos seguir teniendo, y intentar aguantar esa condición que se terminó yendo llevó a que tengamos una de las peores crisis de nuestra historia en términos sociales. Si fue bueno o si fue malo el gobierno durante la década de los 90, me gustaría saber ustedes qué opinan y me lo dejen saber en los comentarios. Yo les voy a dejar mi opinión y los voy a estar leyendo. Si el video te sirvió, te invito a que le des me gusta, que es gratis, te suscribas al canal y por acá te dejo un video que te puede llegar a interesar. Desde ya, muchas gracias.